bienvenida a una nueva serie que vamos a estar a partir de hoy compartiendo con todos ustedes. Esta nueva serie le hemos llamado Cronología Bíblica de los Eventos Proféticos Finales. Y el día de hoy va a ser la primera parte de varias, a lo mejor unas 6 o 7 partes. Y quisimos tomar esta nueva serie porque recientemente los mensajes anteriores que estuve compartiendo, donde hablamos de las señales proféticas de los tiempos finales, pues era la introducción para entender que estamos ya, según la Biblia, pues muy cerca de lo que la Escritura señala que ocurrirá al final de los tiempos. Y queremos hoy, pues, empezar esta nueva serie basada en el libro de Apocalipsis. Así es de que para todos aquellos que, bueno, tienen cierta curiosidad, se les hace un libro enigmático, algo difícil de interpretar, pues hoy vamos a empezar esta nueva serie. Así es de que el primer mensaje de hoy le hemos llamado la revelación de Yeshua para los tiempos apocalípticos finales. Y está basada, bueno, en el inicio del libro de Apocalipsis, los primeros 3 versículos del capítulo 1. Y aquí tenemos en la portada lo que sería, bueno, una imagen de Yohanan, Juan, como se traduce, ¿verdad? Que es el discípulo más joven de Yeshua, que fue el que vivió más tiempo y fue al final de su vida a quien el Señor le dio esta revelación que hoy tenemos en el libro de Apocalipsis. Y dice así el capítulo 1, verso 1, la revelación de Yeshua, el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así es de que, ¿cuántos están listos para el mensaje del día de hoy? Amén. Así que vamos a tomar nota y quiero empezar con esto, vean. Para muchos, al leer el Apocalipsis por primera vez, especialmente como un creyente nuevo, ¿verdad? Yo no sé, digo, algunos tendrán algunos años en el Evangelio, nosotros ya vamos por 35 años, y siempre que uno comienza a conocer la Biblia, llega uno, empezando en el Nuevo Testamento, lo que normalmente nos recomendaban, llega uno al Apocalipsis y como que uno se detiene por la dificultad del lenguaje de este libro y parece un libro de fantasías. Vean ahí la imagen de este joven, ¿verdad? Leyendo Apocalipsis con los lentes, así admirado por lo que viene ahí. Y yo creo que así estábamos algunos de nosotros al principio que comenzamos a leer el libro. Así es que levanten la mano, ¿quiénes han leído el Apocalipsis? Bien. Y la razón, pues es debido a los muchos símbolos de su estilo apocalíptico. Ahorita lo vamos a explicar en el que fue escrito. Y ese estilo, que era un género literario, sería conocido para los lectores del primer siglo, para quienes originalmente fue escrito. Ellos entendían el lenguaje apocalíptico, los símbolos que ahí Juan redactó. Pero no es un estilo que sea conocido para nosotros hoy. Por lo tanto, es una barrera para nuestra comprensión del mensaje del libro. Mucha gente va al libro de Apocalipsis y pareciera que estuviera leyendo fantasía o ese género de películas, ¿cómo le llaman ahora? Ficción, ¿sí? Ciencia ficción, para algunos pareciera ser ciencia ficción, pero nada que ver. A través de sus muchos símbolos, el Señor quiso pues dejarnos en claro cuál es su mensaje final para nosotros los creyentes al final de la historia a la que nos estamos acercando. Así es de que vamos a compartir esto el día de hoy y vamos a tomar nota de lo que vamos a estar introduciendo, porque este es el mensaje de introducción para esta serie. Amén. Muy bien, ahora, Apocalipsis es considerado el quinto evangelio. ¿Cuántos sabían eso? ¿Verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan la historia acerca de Yeshua, pero este quinto evangelio se considera así porque es la última revelación de Yeshua mismo, se da a conocer a su pueblo escogido, y donde se presenta un panorama de los últimos tiempos. Para aquellos que les gustan mucho las profecías y saber lo que va a ocurrir al final, nada tiene que ir a leer libros de Nostradamus o de ningún otro profeta o gurú, sino la Biblia es clara en relatar lo que ocurrirá al final de la historia humana. Así es de que ahí está el libro de Apocalipsis para darnos un panorama claro
de los acontecimientos que ocurrirán en los últimos tiempos en que ya estamos entrando. Y Yohanan, que es el nombre hebreo de Juan, es el escritor y el mensajero de Yeshua a las 7 asambleas de Asia que vivieron en el primer siglo. O sea, estamos a 2000 años de distancia de los primeros creyentes en Yeshua, de tal manera que es importante saber qué se les dijo a ellos y qué se nos dice a nosotros ahora. Porque al mismo tiempo a nosotros es este mensaje también. Amén. Yeshua se revela pues en la isla de Patmos como el Mesías que viene como rey y como juez todopoderoso. Amén. Y ahí tenemos una imagen más de Yohanan, Juan, aproximadamente 90 y tantos años quizás, recibiendo esta revelación de lo que ocurrirá en los tiempos finales, el Apocalipsis. Ahora, hablando de la autoría, porque hay personas que dudan que sea Juan el autor de este libro, el último libro de la Biblia, y la pregunta es, ¿Juan fue el escritor de Apocalipsis? Bueno, tenemos al menos el testimonio de varios personajes, ¿verdad?, que son autoridad al inicio de la comunidad de creyentes, y aquí cito a Justino Mártir, que él en el año 165 dijo que Juan el apóstol era el autor de este libro. Lo mismo que lo dijo también Irineo. Muchos de estos personajes en la iglesia católica se les llama padres de la iglesia. E Irineo, que vivió entre el 140 y 202, dijo que también era el autor, y Irineo fue un alumno de Policarpo, que a su vez fue alumno de Juan, o sea, fue ya un discípulo de segunda generación, y él también dijo que Juan el apóstol era el autor de este libro. Otros padres de la congregación, como así se les llama, de la iglesia, que atribuyen la autoría a Juan el apóstol son Melito Hipólito en el año 235, Tertuliano en el año 220, Clemente de Alejandría en el año 212 y Orígenes de Alejandría, que vivió entre el año 185 y 254. Fue escrito alrededor del año 95, o sea, casi al final del primer siglo, durante el reinado del emperador Domiciano, quien gobernó en Roma como emperador del año 81 al 96, o sea, casi al final del primer siglo. Hablaríamos más o menos como unos 60 años después de la muerte y resurrección de Yeshua, es que viene esta revelación a Juan, el último de los discípulos sobrevivientes, para dar este mensaje para nosotros. Así es de que es bien importante por todo lo que el Señor quiso pues darnos a conocer al final de los tiempos a través del apóstol Juan. Ahora, quiero aquí señalar algunas preguntas, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué yo debería de estudiar el Apocalipsis? ¿Solo porque está en la Biblia? ¿Qué de importancia tiene? ¿Qué me va a aportar? ¿En qué me va a ayudar conocer este libro? Y quiero aquí señalar lo siguiente. En primer lugar, porque representa la revelación final de Yeshua y de lo que sucederá pronto. Yo creo que eso nos interesa, nos debe de interesar a nosotros. Usted ve noticias todos los días, y hoy en día en las noticias vemos lo que está pasando no solo en México, en nuestro estado, sino en el mundo. Esto es lo que se le llama hoy la geopolítica, y usted dirá, bueno, ¿y qué va a pasar con Rusia, con China, con Estados Unidos? ¿Cómo se van a mover las cosas, la economía, la política? Y bueno, es bueno interesarse y ver noticias, pero ¿qué tal si ya en la Biblia tenemos, como han dicho algunos autores, el final de la historia desde el principio? Ahí está ya en la escritura, y por eso Apocalipsis 1:1 dice, es la revelación de Yeshua el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, todo esto que está por suceder, y eso ya se decía hace casi 2000 años, ahora estamos más cerca de esto, hermanos. Y vaya que el nombre de Apocalipsis, de hecho en el griego Apocalipsis significa revelación, es como que abrir una cortina para dar a conocer lo que está detrás y que no se vea a simple vista. Así es de que ese es el nombre incluso del libro Apocalipsis, revelación de lo que va a suceder pronto. ¿Y a quién se le va a manifestar esto? No es para todos.
sino para sus siervos, los que van a conocer esta revelación. Es para nosotros. Amén. Ahora, porque debido a su simbolismo y en consecuencia la dificultad de estudiarlo es dejado de lado frecuentemente. Yo he conocido creyentes que llevan ya años en la fe y dicen, pues yo al libro de Apocalipsis no le entro, porque se me hace difícil, no le entiendo, me reborujo, me confundo, no sé a qué se refiere entre tantas imágenes y cosas que vienen ahí. Y debo decirle que al inicio el propio emperador Constantino, al final del siglo IV, quiso desechar este libro como parte del canon del Nuevo Testamento, ¿sabía? Porque él también lo leyó y dijo, esto es pura ficción. Y quiso quitarlo, pero afortunadamente, ¿verdad? En aquel tiempo quienes conocían la importancia de este libro dijeron, no, debemos de incluirlo, porque es necesario que las futuras generaciones conozcan el mensaje de cómo terminará el final desde el principio. Ahora, es como parte de la escritura útil, es parte del canon y en él vamos a aprender cosas muy importantes. Y sobre todo porque tiene una bendición, oigan bien, para aquellos que la escuchan y guardan su mensaje. ¿Qué dice Apocalipsis 1:13? Léalo conmigo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es de que ahí podemos ver que hay una bendición y una gran bendición, una bienaventuranza para aquellos, bueno, que estamos tratando de conocer y guardar la escritura. Y obviamente, pues esto nos lleva y nos compromete todavía más porque pues tenemos esta revelación y tener una revelación es una gran responsabilidad. Así es de que tengámoslo en cuenta, hay una bienaventuranza para quien oye y sobre todo para quien guarda. Esto es lo más importante, porque hay muchos que oyen, pero no guardan la palabra y eso es el mensaje que estamos transmitiendo. Así es de que hay otras razones más. ¿Por qué debemos estudiar el Apocalipsis? Porque tiene un mensaje que ha bendecido y fortalecido a los creyentes a través de las generaciones pasadas. Hay que entender que si una generación representa 70 años, ¿cuántas generaciones habrán pasado de creyentes desde el primer siglo hasta ahora? Fácilmente unas 25 quizás generaciones de creyentes. Quizás seamos la última generación, no lo sabemos. Pero a todas las que nos antecedieron en medio de sus luchas, fueron fortalecidos por este mensaje. Porque tiene un mensaje que es relevante para nosotros hoy de la misma forma que las cartas a las 7 congregaciones o asambleas de Asia fueron relevantes en ese tiempo. Y de eso se ha estado predicando. Gabriel ha estado predicando una por una el mensaje a estas 7 asambleas. Y por cierto, yo voy a grabar el siguiente video de esto, haciendo un resumen en un video. No se los voy a compartir aquí en vivo para no empalmarnos, pero lo vamos a subir. Porque ustedes dirán, bueno, ya nosotros vamos a ver 7 mensajes. Ahora, también porque tiene un mensaje de esperanza para aquellos que están sufriendo, ¿qué cosa? Persecución. Y deben saber que actualmente hay lugares donde los creyentes sufren persecución a causa de su fe. Y el libro de Apocalipsis es un mensaje de esperanza para ellos. Y no se crea que quizás no estemos en esa condición en algún tiempo, Para aquellos que digan, bueno, pero yo no estoy sufriendo persecución. Tenemos libertad religiosa, podemos adorar al Padre y que nadie nos diga nada, pero no sabe usted, ni sé yo, cuándo esa libertad pueda terminarse. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta lo importante que es el mensaje de este libro para los que sufren persecución. Una razón más, porque muestra el final de la historia, la derrota de los enemigos de Elohim y la bendición celestial para los santos de Elohim. Ahí tenemos a los buenos y los malos. Amén. Aunque parezca que no, a veces parece que los malos triunfan sobre los buenos, se salen con la suya. Pero vaya que hay justicia de nuestro Padre. Y eso lo debe de tener bien en claro. Al final, nadie se va a reír del Señor por las cosas malas que ha hecho. Cada quien recibirá, como dice la Escritura, de acuerdo a lo que sembró.
Amén. Y finalmente dice, porque nos muestra al Mesías glorificado como ningún otro libro en la Biblia. Ese Yeshua que aparece en los 4 primeros evangelios, sufriente, ese Yeshua humilde, ese Yeshua del cual algunos hicieron mofa y lo crucificaron, no es el mismo Yeshua que aparece al final en Apocalipsis, y lo vamos a ver. Ahora, todavía más, ¿por qué debemos estudiar el Apocalipsis? Porque este es el último libro en la Biblia y por lo tanto es su última palabra a su pueblo. ¿Y quiénes somos su pueblo? Amén. Israel, advirtiéndonos que seamos fieles hasta el fin, cuando Él vuelva en gloria con sus santos ángeles y nos haga entrar al reino eterno de Elohim. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este libro tiene, oiga bien, la intención de fortalecer nuestra fe en medio de la persecución hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Así es que para aquellos que han estado en persecución, la esperanza es que algún día nuestro Mesías vuelva. Amén. Y bueno, habrá gente que ahorita hay muchos lugares donde se está sufriendo persecución. Ahora, este mismo libro dice ser una revelación, Apocalipsis 1:1, una profecía, Apocalipsis 1:3, también aparece como una carta, como una epístola en el capítulo 1, verso 4, verso 11, y al final, en el 22-21, usted puede leer luego estos pasajes. Y también se dice que es una visión final, un panorama final de los eventos que acontecerán en el mundo. Capítulo 9, verso 17. Así es de que, por todas estas razones, solamente es muy importante conocer la revelación del libro de Apocalipsis. Así es de que, ¿cuántos están preparados para avanzar y para conocer lo que dice? Y esto es solo una introducción, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de los mensajes para podernos dar cuenta lo importante que es este libro, que algunos se saltan, repito, por la dificultad en interpretarlo, y debo decir que se ha hecho mucha mala interpretación de este libro y se ha causado mucha confusión, y es lo que queremos hoy aclarar a través de esta serie de mensajes. Ahora, después de decir la importancia de este libro, quiero aquí enfatizar lo siguiente. Miren, esta imagen que puse y que aparecerá en un sinnúmero de cuadros, de pinturas, sobre todo en la Edad Media. Y esta era la idea que se tenía del cielo. La interpretación del Apocalipsis para nuestro tiempo. El contenido de este libro en la Biblia implica un cambio de perspectiva y sobre todo de salir de creencias tradicionales que falsamente han prevalecido en el cristianismo por siglos. ¿Y por qué puse esta imagen? Este libro es una advertencia al final para su pueblo, para prepararnos para los eventos finales, ya lo dijimos. Pero vean, no es la visión medieval idealizada de estar por la eternidad en una nube en el cielo. Yo no sé por qué, ¿verdad? Desde la Edad Media, cuando Miguel Ángel y aquellos pintores fueron contratados por Roma para ilustrar en las paredes, en las cúpulas de las catedrales, lo que era la visión, el final de la historia en el cielo. Se pusieron a dibujar un montón de nubes, angelitos que eran como cupidos, alrededor de las personas, sentadas así, acostadas en una nube, ¿verdad? Mucho mejor que un colchón. Y así, viéndose en el final de los tiempos, toda la eternidad. Yo no sé usted, pero uno diría, oiga, la eternidad en una nube, acostados, rodeados de angelitos, de cupidos, como que alguien dirá, no, yo no pienso estar toda la eternidad así. Por mucho que esté cansado, me voy a aburrir pronto. Y esa era la imagen romántica, idealista de la Edad Media, de lo que era el cielo, y nada tiene que ver con lo que dice Apocalipsis. Por eso, a través de esta serie vamos a desmentir, vamos a quitar mitos de la gente que piensa que eso es el cielo. Me muero y ahí le pongo, creo en Yeshua, me muero y gano el cielo. Y toda la eternidad en una nube. Pues qué aburrido eso, ¿no? Yo no estaría preparado para estar toda la eternidad ahí pasivamente en una nube.
Al menos el libro de Apocalipsis dice que su advertencia es para preparar a la generación de creyentes, sí, para un evento glorioso que es la resurrección de los muertos. Amén. Que por cierto será anunciada ¿cómo? ¿Cómo es anunciada? A través, dice, del toque del shofar, al final de la trompeta. Y eso después de haber vivido una vida en la tierra de obediencia y también hasta de sacrificio. Porque el caminar en la fe no es fácil. Aunque la iglesia con tal de atraer a la gente se la pinta, ¿verdad? De promesas, bendiciones, que acércate a Yeshua y no tendrás problemas y recibirás de manera mágica todo lo que tú deseas. Pero esos son sueños idealistas. Sabemos que el Señor dijo, ¿verdad? Si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame, lo cual implica obediencia, sacrificio, y no lo que a veces la iglesia oferta al 2x1. Y es cierto que va a haber una recompensa, pero esta vendrá con la resurrección de los muertos, y lo vamos a ver a través de esta serie. Así de que si usted tenía esa imagen del cielo lleno de nubes y con cupidos saltando de nube en nube, pues quítesela de una vez porque esto no es cierto. Esto no corresponde a la realidad. Ahora quiero entrar rápidamente a explicar en qué consiste el género llamado apocalíptico, porque decía al principio, ¿verdad? Los que por primera vez escucharon este mensaje, entendieron, porque ellos sabían en lo que consistía este género y de que el significado, pero nosotros no. En este género, fíjense bien, el mensaje es expresado usando un simbolismo vívido y describe las luchas entre el bien y el mal en la historia del mundo. Siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre Hasatán, el padre de la mentira, y nuestro padre. Sin embargo, esta lucha va a prevalecer hasta el final de la historia. Y aquí se representa a través de simbolismos. Esa es la clave de este libro. Por ello, debe ser interpretado este libro como simbólicamente en gran parte de sus pasajes y no de manera literal. Porque si no, usted se va a atorar cuando vea que habla de bestias. Y usted va a pensar en una película de Godzilla, de ciencia ficción, y va a tratar de querer interpretar todo según su imaginación, pero esto no es así. Es un libro lleno de simbolismos y se debe interpretar así. Cada cosa representa algo, desde luego, pero no es fácil si no estamos acostumbrados a este género. Describe al hombre como impotente para vencer al mal, pero finalmente Elohim intervendrá en forma cataclísmica para destruir los poderes del mal. Ese es el mensaje en general. La lucha entre el bien y el mal, representada por imágenes y símbolos, pero al final ganan los buenos. El Señor aparece para derrotar de forma pero muy contundente a todas las huestes, ¿verdad?, del mal. Y esto se relaciona desde luego con la venida del Mesías y lo que llamamos la inauguración de su reino. Y eso lo vamos a explicar. Allí podemos ver a Yeshua, vean, apareciendo en un caballo blanco, así dice, ¿verdad? El Apocalipsis, capítulo 19. Lo vamos a ver. Ya no es el mismo Yeshua que entró a Jerusalén, ¿cómo? Montado en un pollino. Un pollino, no un pollito, ¿verdad? Porque acuérdense de aquel hermano que no sabía muy bien leer y leyó un pollito y dijo, ¡ay, qué poderoso es el Señor! Entró montado en un pollito, en un pollino, en un animal de carga. Entonces vemos a un Yeshua triunfante. Pero esto, bueno, es un mensaje en resumen, pero de eso trata ahora. ¿Cómo interpretar el Apocalipsis? Vean, solo pongo un ejemplo. Debido a su estilo apocalíptico, debe ser interpretado simbólicamente. Lo vuelvo aquí a recalcar y no literalmente. Tomar un enfoque muy literal trae dificultades, como por ejemplo, si tratamos de interpretar o deducir quiénes son las 7 cabezas y los 10 cuernos que aparecen en la bestia en Apocalipsis 17:3. Ahí pongo un ejemplo. Ahí está una bestia. ¿Cuándo ha visto usted una bestia? ¿Cuántas cabezas cuenta ahí? 7. ¿Y cuántos cuernos?
10 cuernos. ¿Qué representan cabezas? ¿Qué representan cuernos? Lo vamos a ver. Pero si usted no tiene una idea clara de lo que representa cada uno de esos términos, el simbolismo apocalíptico, se va a imaginar historias de terror. Se va a imaginar a Godzilla, o lo va a relacionar con algo para usted conocido, pero nada que ver. ¿O qué decir del significado del número 666, que tanto se le ha atribuido? Ese número ha estado en la gematría, como se le llama la interpretación de los números. El pueblo de Israel tiene toda un historial del significado de los números, pero nosotros no. De tal manera que cada quien dice, pues a ver, ¿qué es 6 por 3? O súmalos, o a ver a quién se parece, y andamos por las ramas. ¿O qué les parece cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, que aparece al final del libro del Apocalipsis, y que dice que sus dimensiones es como de un cubo de 12,000 estadios cada lado? Usted se imagina un estadio de qué, de béisbol, de fútbol. Bueno, un estadio es una medida bíblica, pero lo representa como un cubo. Y dice una ciudad en cubo, pues no me checa. Y por cierto, que ha causado mucha polémica una imagen que puse esta semana, ¿no? Donde decíamos en la ciudad celestial solo aparecen 12 puertas de entrada, con los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. Y la pregunta era, ¿dónde está la puerta de la iglesia o de los gentiles? Y se ha hecho todo un debate. Incluso recientemente tuve una persona que estaba desesperada y muy enojada porque no entendía, pero bueno, sabemos que este entendimiento no es por estudio, sino Dios lo da a conocer a aquellos que le buscan. No es porque nosotros seamos más ni más inteligentes, no. Es porque el Señor se revela a aquellos que le buscan. Amén. Yeshua mismo explica el simbolismo de las 7 estrellas y los 7 candelabros de oro en Apocalipsis 1:20, porque habla de muchos simbolismos, muchos. Y los números, el número 7, el número 6, vamos a verlo muy repetitivamente en este libro. Y todo tiene un porqué. Y por lo tanto, nos da a los creyentes una llave para su interpretación. El mismo Yeshua nos dice qué simboliza. Por eso la misma Biblia se interpreta, no queramos meterle cosas externas ni imaginación porque torcemos el significado. Y esto al cristianismo nos ha encantado siempre. Meterle, no extraer el mensaje original, sino meter nuestras ideas, lo cual es algo contrario. Ahora, ¿cuál es el contexto social del Apocalipsis? Porque alguien dirá, bueno, el Apocalipsis apareció al final del primer siglo. ¿Y qué pasaba al final del primer siglo con los creyentes a quienes se les escribe? Por eso es muy importante, siempre que usted lea un libro de la Biblia, pregúntese, ¿para quién fue originalmente escrito? ¿En qué condiciones estaban viviendo para poder entender? Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito al principio de un periodo de persecución que duró más de 200 años, en momentos en que el Imperio Romano estaba en control y era exigida la adoración del emperador, del César, y si no se hacía era pena de muerte. Imagínense nada más, fueron 300 años de persecución, bueno, desde el siglo I, 200 años hasta el siglo IV, donde Roma estuvo persiguiendo a los creyentes en Yeshua. Por eso este libro marca el contexto de persecución de los primeros creyentes. No fue escrito el Apocalipsis en un momento de paz y de calma, sino de persecución, de amenaza, de muerte, en donde la gente malvada controlaba la sociedad, obviamente los paganos, el Imperio Romano, y los creyentes son perseguidos y han sido hechos mártires. Y la fe de los creyentes está bajo un ataque intenso. Y pues es solamente una imagen de lo que pasaba con muchos creyentes que morían devorados por los leones en el Coliseo, o a veces morían convirtiéndose en antorchas humanas para iluminar las calles de Roma, imagínense. Entonces era un contexto de persecución donde todos los días la vida peligraba, y todo por razón de la fe en Yeshua. Amén. Ahora vean,
¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis? El Apocalipsis nos revela el mundo espiritual usando imágenes de nuestro mundo terrenal, pero desde el punto de vista del cielo. Porque vamos a ver ahorita que en un momento Yeshua está allá arriba, revelando desde arriba todo, y le dice a Juan, ven para acá, súbete, para que veas cómo se mira desde acá la realidad espiritual y terrenal del hombre desde arriba del cielo, no desde abajo, sino es una visión del cielo, de lo que va a ocurrir en el mundo terrenal. Y nos muestra desde luego el gran esquema de la historia, desde el jardín del Edén hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Desde el principio hasta el fin, nos da así como que una panorama de lo que va a ocurrir. El propósito del libro es, pues, alentar a los creyentes en tiempos difíciles, tiempos de persecución, y mostrarnos que Elohim está en control de todas las cosas, a pesar de que parezca que los regímenes totalitarios están en control. En aquel tiempo, cuando este libro fue escrito, hablar de que el Señor tenía el control de todo era difícil de creer, porque los discípulos decían, y bueno, ¿por qué entonces pasamos persecución? ¿Por qué pues el emperador romano nos persigue, nos hostiga? ¿Por qué entonces hay mártires que mueren injustamente solo por su fe? Y la pregunta era, ¿dónde está el Señor a quien servimos? Por eso es bien importante este libro, porque es una revelación en tiempos de sufrimiento, de dolor, pero es una perspectiva celestial de interpretar el sufrimiento a partir de cómo el Señor lo ve en sus hijos. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis? El Apocalipsis como profecía es una predicción del futuro también, tanto como una palabra de parte de Elohim, como epístola, porque puede ser varias cosas, un libro profético y también una epístola, y como epístola enfatiza el arrepentimiento y la santidad de parte de los santos, porque en medio de persecución, la verdad, hermano, para poder sobrellevar una persecución hay que estar bien arrepentidos, bien convertidos. Fíjese nada menos ahora con la pandemia, se calcula que la mitad o más de los creyentes ya no se congregan por un bicho que no vemos. Claro, no es cualquier cosa, no es para subestimarlo, pero si un bicho microscópico nos ha hecho correr, imagínense cuando venga la verdadera persecución. ¿Cómo ven? ¿Será que la gente ya no querrá saber del Señor? ¿Será que se perderá la santidad? Vamos a ser puestos a prueba. Apunta a alentar a los santos a que soporten la persecución y a no transigir con los patrones del mundo, o sea, no ceder a la tentación del mundo, que nos quiere facilitar todo. Y al hacerlo, muestra las recompensas de aquellos que vencen y obedecen las palabras de este libro, y también anuncia el castigo para los cobardes, porque también la Biblia menciona eso. Aquellos que tienen más amor por su propia vida y al final se acobardan y pierden su oportunidad. Así es de que, ¿cómo la ven? Ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Su principal mensaje está resumido en la carta a la asamblea de Esmirna. Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice? Léalo conmigo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siempre las promesas con las cuales terminas suenan muy bonitas, ¿verdad? Eso de, todos los creyentes nos anotamos cuando habla de coronas y de recompensas. Pero lo que está antes, ¿cómo se recibe una corona? Según este versículo, después de ser probados por gran tribulación. O sea, siempre queremos cobrar sin trabajar, ¿verdad? Así somos los cristianos. Queremos pura bendición. Por eso digo, en las iglesias donde se predica bendición, hermano, se vende mucho. La bendición se vende mucho.
Pero el arrepentimiento, la santidad, la obediencia, el sacrificio, el testimonio, ese no vende, porque a nadie le gusta. Pero les digo muy fácil, para obtener bendición hay que pagar un precio. Y aunque la gente diga, ya lo pagó el Señor y ahora yo vivo de gracia, gracia barata, que a veces simplemente nos lleva a vivir como se nos da la gana, transgrediendo la escritura, creyendo falsamente que nos ganamos el cielo. Cuidado con eso, porque eso no es bíblico y decía hoy en los comentarios, por desgracia, esa es la línea que lleva la iglesia contemporánea. Y aunque a algunos les duela y digan, no, es la verdad, la mera verdad. Por eso la Biblia habla de que en los tiempos finales vendrá apostasía. ¿Y qué es apostasía? Apartarse de la fe. Y eso lo estamos viviendo ahora. Por eso este mensaje es urgente. Si hay un tiempo donde debemos de conocer, y decía por ahí en el comentario de esto, decía, ya el conocimiento ya no es necesario. Ya tenemos el Espíritu que nos lleva a Cristo. O sea, si no estás interesado en conocer ahora, al final de los tiempos, lo que nos espera, pues entonces no sé en qué mundo vive. Ahora es cuando se necesita revelación, entendimiento, más que la emoción, porque esa es pasajera. Ahora, ¿qué relación tiene el Apocalipsis con el Antiguo Testamento? Porque otra vez, quienes fuimos formados en un cristianismo que ha dividido antiguo y nuevo, diciendo el antiguo es de los judíos, ahí les va, y el nuevo es para nosotros. Y eso sin nada de ley, sin nada de mandamientos, ni que obedecer, la pura gracia queremos. Qué convencieron, ¿no? Pero vea, Apocalipsis tiene una conexión directa con el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento también lo tiene. Por eso alguien que quiere desechar el Antiguo y quedarse con el Nuevo, definitivamente es un error. Porque no vas a entender el Nuevo sin el Antiguo, porque de este proviene. Y por ahí, por cierto, uno de los comentarios de un pastor que aprecio mucho citaba en esa imagen que pusimos, ¿verdad? Primera de Pedro 2, donde dice así que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Como diciendo, eso es lo que nos da entrada. Y le dije, sí, pastor, pero ese pasaje cita Éxodo. Y ese pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa es Israel. No es la iglesia gentil, que todos siempre tratamos de aplicarnos lo que nos conviene para renunciar y al menos no querer tener que ver con nuestra verdadera raíz de identidad, que es el pueblo de Israel. Ahí está el problema. Por eso aquí pongo el lenguaje apocalíptico, sería un estilo conocido para la audiencia de Juan que conocían, pues el Antiguo Testamento. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento el lenguaje profético lo tenemos en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, de tal manera que los que conocían el Antiguo Testamento sabían de estas imágenes. Nosotros no, porque no hemos sido cultivados en el Antiguo Testamento. De tal manera que para nosotros nos parece un lenguaje extraño. Sin embargo, el libro está lleno de alusiones a los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Óigalo bien. Y vea, solo como un ejemplo, les va a sorprender. De los 404 versículos que contiene el libro de Apocalipsis en sus 22 capítulos, hay 278 que contienen referencias a las escrituras hebreas. O sea, casi 3/4 partes del Apocalipsis hacen referencia al Antiguo Testamento. Y hay al menos unas 300 referencias al Antiguo Testamento. Entonces, no podemos entender Apocalipsis sin conocer las escrituras hebreas. Así tan fácil. Y ese es el gran error, porque seguimos pensando que el Nuevo Testamento es aparte, solo para la iglesia. Y nada, ese es un gran error. Ahora, el libro de Apocalipsis nos da un retrato del Mesías resucitado y glorificado. El Apocalipsis nos muestra a este Mesías resucitado, ascendido y glorificado como ningún otro libro en la Biblia. El libro de Apocalipsis tiene muchos títulos divinos para Yeshua. Ya después de resucitar,
¿verdad? Él recibe estos títulos, por ejemplo, solo en Apocalipsis 1:5 al 8, vamos a ver varios, solo en esos 4 versículos del primer capítulo de Apocalipsis, es descrito, oiga bien, como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim. ¿Y de dónde viene eso de reyes y sacerdote? De Pedro, pero también de Éxodo 19:6. Desde allá viene. O sea, no es algo que lo podemos aplicar solo para la iglesia, es Israel, un reino de reyes y sacerdotes para Elohim. Es también llamado el que viene de nuevo, el alfa y la omega, el que ha de venir, el todopoderoso. Solamente esos títulos aparecen en 4 versículos del primer capítulo de Apocalipsis. Vea, es un retrato de Yeshua en todo su esplendor, como el resucitado, el glorificado, el que tiene el control y el poder de todo lo que va a pasar en la historia. Así es de que si hemos creído en Él y hemos confiado en Él, no importa en qué momento tengamos que pasar, todo está seguro. Y esa es la perspectiva y el sentido de este libro. Entender quién es Yeshua y qué posición tendrá al final de la historia nos hace sentir seguros. Amén. Porque somos su pueblo. Ahora, fíjese bien, de parte de este retrato del Mesías resucitado y glorificado, pongo esa imagen ahí, sigue una descripción de Yeshua y solamente ve Apocalipsis 1, del 13 al 16, cómo aparece. Esta es la visión que tuvo Juan al inicio cuando se le presenta a Yeshua. Nada que ver con el Yeshua humilde que él conoció de carne y hueso. Humilde, con su túnica, sencillo, con sus sandalias. Ahora no es este el Yeshua que ve aquí. ¿Y cómo lo presenta? ¿Cómo aparece? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, y no por canas. Esas son las que me salen a mí. Como la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Cómo la ven? Este Yeshua no se parece al del inicio, al de los primeros 4 evangelios. Y por eso dice aquí, la visión de él fue suficiente para hacer que Juan cayera a sus pies como muerto, rendido, así como diciendo, esto es demasiado para mí. Y cayó ahí postrado, porque no pudo hacer más. Cuando tengamos una visión celestial de Yeshua, la verdad es que por eso el que compone esta letra, ¿verdad? De estar en la presencia del Señor, dice, pues no puede hacer más sino caer de rodillas y ya. Porque mucha gente dice, cuando esté con el Señor lo voy a entrevistar y le voy a preguntar, y ¿cómo crees que vas a poder? Pues ante la majestad del Señor, si es que por tener ya un cuerpo glorificado vamos a sobrevivir, si no, ni eso. ¿Qué le pasó, verdad, a Israel cuando estuvo al pie del monte Sinaí, escuchó el estruendo de la voz del Señor y el monte se sacudió y el fuego? Dijeron, no, Moisés, ve tú porque a ti te toca, ¿verdad? ¿Tuvieron miedo? Imagínense, ahí está la presencia de ese Mesías resucitado y glorificado en todo su esplendor. Aleluya. Ahora, quiero rápidamente dar unos detalles para irnos rápido, porque esto es introductorio. Solamente vamos a ver los primeros 3 versículos. Vean, para algunos que han tratado de interpretar el Apocalipsis, debo decir que en la teología tradicional cristiana se han desarrollado al menos 4 escuelas de interpretación de este libro. La primera se le llama la escuela preterista, que viene del pretérito, significado pasado.
y describe en un lenguaje velado los eventos del propio tiempo de Juan hasta el final del Imperio Romano, los primeros 3 o 4 siglos de la historia, o por lo menos hasta la conversión de Constantino. ¿Sí? Esta interpretación tiene la desventaja de que solo es significativa para ese tiempo, no para el futuro. Por eso se llama preterista, pretende decir que todo lo que habla Apocalipsis se refirió solo a esa primera etapa del cristianismo. De manera que la bestia puede ser vista solo como el Imperio Romano y Babilonia representa Roma. Sin embargo, Apocalipsis trata con los problemas enfrentados por las 7 congregaciones o asambleas de Asia, pero también tiene mucho que decir a las generaciones futuras. Debido a que Juan usa imágenes simbólicas, el Apocalipsis no está atado solo al Imperio Romano, sino que también puede ser usado para describir sucesivas tiranías perseguidoras de los creyentes a lo largo de los siglos. O sea, aunque esta escuela dice que todo el contenido del Apocalipsis se refiere solo a los primeros 3 siglos, no es así. Porque entonces diríamos, pues qué chiste, ¿verdad? Leer un libro que ya pasó y que relata solo cosas de la historia que nada tienen que ver conmigo. Sí habla del pasado, sí habla de los primeros creyentes, pero no se concreta y se limita solo a ese tiempo. Ahora, la segunda escuela se le llama la historicista. Presenta un cuadro de toda la historia, desde la primera venida del Mesías hasta su segunda venida y más allá. Como diría el personaje, ¿verdad?, de caricatura, al infinito y más allá. En este método, la gente trata de hacer que las secciones del Apocalipsis encajen con los eventos históricos específicos. Tratan de decir, a ver, aquí corresponde a esta época y este otro, de aquí a este capítulo a esta otra etapa, y así, desde el inicio hasta el final, 2000 años. Desde la primera hasta la segunda venida. La bestia es vista como el papado en el tiempo de la Reforma, por ejemplo. Esta posición es cuestionable porque habrá una gran variedad de interpretaciones a través de las edades y cada quien, por ejemplo, en cada edad puede haber un antimesías, ¿verdad? A mediados del siglo pasado, muchos creían que era Hitler, por ejemplo, que persiguió a los judíos. Pero no es el único que se ha creído o al quien se le han atribuido ser el antimesías. Ahora, pero dado que los principios, dice, son válidos para todas las generaciones, ya que cada generación debería poder identificar los personajes retratados por el Apocalipsis. Por lo tanto, la visión de la historia o historicista no debería ser denigrada. Ha provisto consolación en tiempos de persecución a lo largo de la historia de los creyentes. O sea, es un retrato de la historia, de cómo ha ido evolucionando, pero en cada momento puede tener su propia interpretación. Tiene algo de verdad. Luego viene la escuela llamada idealista, entre mensajes para el primer siglo y profecías del futuro lejano. Trata principalmente con principios que son siempre válidos en la experiencia de fe. Por ejemplo, la bestia es el Imperio Romano en tiempos de Juan, pero también una sucesión de imperios impíos que conducen hasta el último imperio del que surgirá el antimesías, mejor conocido como anticristo. Dado que los creyentes han sido perseguidos a lo largo de las generaciones, cada generación debería poder identificar cuál es su bestia. ¿Sí me explico? O sea, lo que para ellos fue el emperador, la bestia o Roma, el antimesías que se oponía a la fe, para nosotros hoy puede ser cualquier de los políticos tiranos que se quiera levantar en esta época. Entonces hay que tomarle sentido, ¿verdad?, aplicarlo. Hay algo de idealismo en la interpretación del Apocalipsis, pero esto es solamente relativo. Y finalmente viene la escuela de interpretación futurista, que esta es la interpretación normal o más común de alguien que lee el libro por primera vez, porque su simbolismo parece tan fantástico y significa que el libro será especialmente relevante para los que vivan la última generación. O sea, todo
El Apocalipsis reviste y se proyecta hacia el futuro. Esta es la perspectiva futurista. La bestia es vista como el antimesías que emerge de un imperio romano. Es claro que la segunda venida aparece en forma prominente a través del libro y por lo tanto hay verdad en el punto de vista futurista, pero esta visión tiende a pasar por alto la verdad de que el libro de Apocalipsis fue escrito inicialmente también para las 7 congregaciones de Asia y de aquí el punto de vista preterista. O sea, si nos tratamos de aplicar el mensaje de las 7 iglesias solo para nosotros, perdemos la perspectiva inicial que el mensaje de Apocalipsis fue originalmente para la primera generación de creyentes del tiempo de Juan. Sin embargo, el libro alcanzará su cumplimiento final cuando aparezca el último antimesías y el Mesías vuelva. Y este es el punto de vista futurista. O sea, en pocas palabras, de las 4 escuelas de interpretación, algo tiene cada una de verdad, pero no es la única verdad. Tienen una perspectiva, pero no completa. Ahora, otra cosa importante, hermanos. En el Apocalipsis viene el tema del milenio, el reino de 1000 años de Yeshua, y hay al menos 3 maneras de entender el milenio. ¿Sabía usted? A través de la historia se ha entendido al menos de 3 maneras. La primera corriente se le llama el premilenialismo, en donde el retorno del Mesías en poder y gloria le quitará a Satanás todo su poder, resucitará a los muertos cristianos desde esta perspectiva y establecerá el reino de los santos en la tierra. Después de 1000 años, Satanás volverá a emerger de su prisión, intentará una vez más destruir a los santos, fallará y será destruido él mismo. Entonces vendrá la resurrección del resto de los muertos y el juicio del gran trono blanco, la destrucción final de los malvados y la construcción de un cielo y tierra nuevos. Se suele sostener que la aparición del antimesías, la tribulación y el rapto han tenido lugar antes de la llegada del Mesías en victoria, y esto ocurre antes del milenio. Por eso se le llama premilenialismo. De ahí viene el nombre de esta interpretación. Ahora, esta, debo decir que es una de las interpretaciones más comunes de las iglesias pentecostés. Y esto es lo que aprendimos muchos de nosotros, que todo esto va a ocurrir antes del milenio, el rapto, la tribulación, todo es antes. Y sobre todo, ahorita lo vamos a ver con el tema del rapto. Todo es antes del milenio. Por eso se llama así. Las otras 2 corrientes, la segunda se le llama amilenialismo y creen que no hay un milenio literal de 1000 años de reinado de Yeshua, del Mesías, sino que es solo simbólico. Y representan todo el tiempo. Para ellos los 1000 años no es literal 1000 años de reinado, sino representa el tiempo entre la primera y segunda venida de Yeshua, pero ya llevamos cerca de 2000 años. Pero ellos dicen que no tiene que ver con 2000, que es nada más ese periodo entre primera y segunda venida. No es literal, es simbólico los 1000 años. Por eso para ellos no hay milenio. Y la tercera corriente se le llama postmilenialismo, en donde se cree que el Mesías vuelve después, o sea, después del milenio. El milenio es la victoria del evangelio en esta era presente. A veces son 1000 años literales, o sea, pero después. Es cuando el Señor aparecerá después. Y está medio raro porque se supone que el Señor va a venir a aparecer para eso. Pero hay quienes lo creen. Ahora, rápidamente, 3 maneras de entender el rapto. A ver, ¿quiénes de los que están aquí crecimos bajo la creencia de que el rapto nos va a librar de la gran tribulación? A ver, y se nos decía, hermano, no se preocupe, usted pase lo que pase aquí, mire, nos va a salir propulsión a chorro, ¿verdad? De los pies y vamos a brincar. Y vámonos con el Señor y ni siquiera vamos a ver ni qué pasó aquí abajo. Así es de que, esa era la idea tradicional. Ahora hay al menos 3 maneras de entender el rapto y aquí se va a identificar. El rapto antes de la tribulación. Este es un punto de vista relativamente nuevo
y se ha extendido principalmente debido a su inclusión en la Biblia Scofield. Para aquellos que hace 30 años conocimos el Evangelio, salió una versión de Scofield, así se le llama y todavía existe, donde se habla de las dispensaciones. Y está tan arraigado que la gente, hoy me preguntaban en el comentario, ¿y de qué dispensación? Bueno, para empezar no hay dispensación. Esa es idea de Scofield. Así quiso ver la historia bíblica. Y por eso él dice la dispensación de la ley y luego después viene la de la gracia y ya no hay ley. Por eso es que para una persona que cree estas dispensaciones no concibe que la gracia y la ley vayan juntas, porque dice, es de otra época. Cuando ley tampoco no existió solo en la época de la ley, ya existía, ley siempre ha existido. Y gracia no apareció después de Yeshua, siempre ha habido gracia, sino que salvó a Noé del juicio. ¿Qué lo salvó? La gracia. ¿O era porque era muy bueno? ¿Por qué se llamó Abraham? Por gracia, por la fe. Entonces esas ideas de Scofield no corresponden a la Biblia. Para quien esté viendo o escuchando este video, cuidado. Y ha sido popularizado por los escritos de Hal Lindsey. El Mesías vendrá a tomar su congregación del mundo mediante el rapto. Esto es lo que entendemos. Y esto, según esta teoría, será seguido por la gran tribulación, o sea, esa viene después. A continuación, el Mesías vendrá de nuevo en gran poder y gloria con sus santos y ángeles. Hay entonces una segunda, vean, y una tercera venida. Porque luego viene primero por los suyos y se los lleva, aunque algunos dicen no cuenta porque eso es en el aire, un encuentro en el aire. Y luego viene con ellos de nuevo, entonces no son dos, son tres. Se fija como dice una caray, pues ¿cómo? Entonces hay una segunda y una tercera venida, una para y otra con la congregación. Una para llevárselos y otra para venir con ellos. Esto es claramente antibíblico, pero es creído ampliamente en el occidente, o sea acá, porque significa que los cristianos no pasarán por la gran tribulación. Les digo, todo lo que suena bonito nos encanta. Y es donde decimos, yo decido creer lo que más me conviene. Quedarme en la tribulación, no. Como dijo en el documental, me recuerdo de las creencias del catolicismo, que le dicen a una señora que si cree en el purgatorio, y dice la viejita, no, yo purgatorio no. Bueno, no nos conviene, yo infierno no, yo purgatorio no, yo cielo sí. Sin embargo, muchos mártires podrán estar de acuerdo con este punto de vista o no estarán de acuerdo con este punto de vista, porque habrá tribulación. Amén. Entonces, rapto antes de la tribulación, idea muy popular, esparcida por Scofield, la Biblia Scofield de las dispensaciones, pero nada bíblico que ver. Y luego aparece la segunda idea del rapto, cómo entenderlo, rapto después de la tribulación. Ahí están las imágenes. Esta es la interpretación tradicional común, en donde la congregación pasará por la gran tribulación y cuando el Mesías venga de nuevo, se reunirán con él en el aire. Y ahí es lo que dice Tesalonicenses 4, ¿verdad? Donde será después del toque de la final trompeta, los muertos en Yeshua resucitarán primero, y luego los que estén con vida serán arrebatados en las nubes juntamente con ellos para estar con el Señor. Y luego viene una tercera idea, que es como la mitad entre las dos anteriores, rapto en medio de la tribulación. Y este es similar al rapto antes de la tribulación, con la diferencia de que la congregación pasará por la mitad, supuestamente de 7 años, que se cree es la semana, que durará la tribulación, y en la mera mitad, 3 años y medio, ocurrirá el rapto. O sea, solo una partecita tocará la mitad. Entonces, ¿cuál es la idea bíblica? Lo vamos a ver. Pero vea, ¿cuál le gusta a usted más? Pues el rapto antes de la tribulación, ¿verdad? Ese nos gusta más. Pero la verdad, hermanos, es que ¿para qué es la tribulación? ¿Para qué es? Para ponernos a prueba. Entonces, si usted dice, quiero pasar y que me den un título, pero no quiero examen. No, pues, mejor cómprelo ahí en Tepito, dicen, ¿verdad? Están baratos y no hace exámenes.
Si queremos realmente pasar, tenemos que tener la prueba y esto es la tribulación. Y aunque alguien dirá, es para Israel, ¿y nosotros qué somos? Israel. Entonces veas, no, esa no es para la iglesia, la tribulación es para Israel. Pero otra vez volvemos, no vas a poder entrar al cielo como iglesia, solo por mediante el pacto con Israel, somos injertados con ellos. Así es de que nos va a tocar desde ahorita, debemos estar orando por la paz de Israel. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que no va a venir tribulación más bien para que el Señor nos ayude a sobrepasar la tribulación que vendrá al final para la prueba, el filtro que el Señor utilizará para su pueblo. Ahora, ¿por qué son perseguidos los creyentes? Esta pregunta va a estar a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Porque alguien dirá, ay, esto de persecución, hermano, háblenos de bendición, de presencia de Dios, del Espíritu, de todo lo bueno. Ay, hermanos, la buena noticia es que dijo el Señor, bueno, pues, si me quieren seguir, van a sufrir. En el mundo tendrán persecución. Entonces, dejemos ya esa idea idealista del cristianismo de que todo es pura bendición y sabrosura. Porque con ese engaño mucha gente regresa, se vuelve de la fe porque la gente dice, usted me prometió puras bendiciones y ahora que estoy en prueba, ¿cómo justifica? Ay, puras mentiras. ¿Por qué reconocer una autoridad superior al emperador? Vean, aquí está el por qué la persecución. Porque reconocer una autoridad superior al emperador es decir, Yeshua, como el Mesías, como el rey. Y por lo tanto no van a adorar al emperador, al César. ¿Cuál era el motivo de la persecución, del martirio, de ser devorados por leones o ser quemados vivos? ¿Cuál era el problema? Porque no querían adorar a nadie que no fuera su rey, Yeshua. Adora al emperador, dile, por lo menos échale una flor. No. Me niego rotundamente. Vas a ir a los leones, no importa. Ahí está la fe, la perseverancia de la fe de los santos. Apocalipsis fue escrito pues en un tiempo y en un contexto de persecución. La persecución surge porque Satanás sabe que su tiempo es corto y procura lastimar a los santos. Yeshua afirmó que los santos no pertenecen al mundo y por ello el mundo los odia. Y así dijo, ¿verdad? Si esto han hecho del árbol verde ahora, del seco, arde más rápido. Si pertenecieran al mundo, dijo él, el mundo los amaría. Juan 15, 19. La persecución es, en esencia, seguir las pisadas de Yeshua. Por eso cuando se acercaron aquellos dos con la mamá, dijeron, quiero que uno esté a la derecha y izquierda. Ah, mira que eso es el cristianismo de hoy, ¿verdad? Yo quiero estar a la derecha. Ah, ¿quieres estar? Y les dijo el Señor, ¿acaso van a pasar y beber de la misma copa que yo? Y dijeron, podemos. Bueno, se las voy a cumplir. Y sí pasaron. Pero vean, queremos privilegios, la silla VIP, sin que nos cueste. Ahí está, persecución es lo que va a acontecer a los creyentes. Y no solo al principio, a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué relación hay entre Israel y la profecía de Apocalipsis? La teología que uno tiene sobre Israel ayudará a dar forma a la interpretación, pero una teología bíblica sobre Israel, no la teología del reemplazo que se ha promovido tanto, ¿no? Donde dicen que ya la iglesia sustituyó a Israel y Israel ya fue desechado. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿verdad? Claro que no, dice, pues entonces yo, ¿dónde quedo? Si yo soy de la tribu de Benjamín. Jamás el Señor ha desechado a su pueblo. Que lo haya tenido en un momento de pausa por causa de nosotros, para entrar es otra cosa. Pero incluso la otra vez alguien decía, es que ya Israel fue arrancado. No, dice la Biblia desgajado. No es lo mismo arrancar. Usted desgaja es que le corta poquito, pero esa parte se queda unida todavía. O sea, no se desprende. Si no se muere. Y la Biblia dice desgajado, no arrancado. Aún los términos los queremos mal usar. Algunos ven a Israel teniendo un papel significativo en los últimos días. Israel, por ejemplo, se convertirá para algunos mayormente y los 144,000 son por tanto, los misioneros judíos más que los elegidos universales de Elohim. Porque dice, ¿de dónde son esos 144,000? De las 12 tribus de Israel.
Y unos decimos, no, mira, ya hay unos misioneros cristianos, yo creo, güeros, esos que vienen de allá, de con los, ¿cómo se les llama? Los que andan tocando fuerte, los santos de los últimos días, ¿no? Son de las 12 tribus. Otros creen que no hay un papel separado para Israel más allá de ser parte de la congregación del Nuevo Testamento, pero no. Sabemos que Israel está en el centro de esas profecías del final de los tiempos. Y hay que conocer la historia bíblica de Israel desde el Antiguo Testamento y cómo termina en el Nuevo con el Apocalipsis. Así de que es relevante conocer la historia desde una perspectiva bíblica del pueblo de Israel para entender el Apocalipsis. Ahora, de esto mismo, Israel es la profecía. Por supuesto que las personas judías que reconozcan al Mesías como su Mesías enriquecerán a la congregación, a la asamblea, pero no son una especie de élite, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, y es que para los judíos es otro evangelio. No, en este momento es la misma. Ellos entran por la misma puerta que es Yeshua, que el resto de la congregación. Pablo discute esto en Romanos 11, ahí está toda una teología sobre Israel, donde está claro que un judío que viene al Mesías es como venir de la muerte a la vida. Yeshua, en su discurso del Monte de los Olivos, sugiere que él no vendrá de nuevo hasta que su pueblo lo reconozcan como el Mesías, porque no lo han hecho hasta el día de hoy. Y ya lo hemos dicho, ¿por qué no? Porque el cristianismo tergiversó al Mesías y para ellos es imposible aceptar a un Mesías paganizado, romanizado. En pocas palabras, nosotros hemos sido una barrera para que el pueblo judío acepte a Yeshua como Mesías, pero al final de la historia lo reconocerán. Esto está escrito. Así es de que hay una relación entre Israel y el Apocalipsis. Ahora, Israel será salvo. En Efesios 2, del 11 al 22, Pablo argumentó cómo los gentiles y los judíos están unidos en un solo cuerpo mediante la sangre del Mesías. Ahí lo vemos. En Efesios 3:6, Pablo declara el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Pero la promesa hecha, ¿dada a quién? A Israel. Porque la otra vez nos decía, ¿verdad? Una persona, es que los judíos van a entrar por nosotros. No, le digo, es al revés, nosotros entramos por ellos, el pacto es de ellos, la promesa es de ellos. El Señor nos está dando una chancecita para entrar junto con ellos a las bodas del Cordero. Pero es a través de ellos, no al revés. Y es el gran misterio revelado y decía por desgracia en el comentario, pero no para todos, porque hay algunos que todavía lo siguen sin entender. En los últimos días, muchos judíos vendrán al Mesías, la novia se completará con judíos y gentiles. En otro tiempo decíamos la iglesia, no, es el pueblo de Israel. Es cierto, compuesto entre judíos e israelitas gentiles que venimos a la fe. Y la pared divisoria de hostilidad será derribada y la congregación se volverá una, como oró Yeshua en Getsemaní en Juan 17, que sean uno solo. Entonces él vendrá de nuevo cuando su pueblo Israel lo reconozca. Mateo 23:39. ¿Cómo la ven? Pero ahí vamos a entrar junto con el pueblo de Israel al final de los tiempos, según fue anunciado por Pablo en su carta a los Efesios. El gran misterio. Ahora, ¿cuál es la estructura? Nos estamos acercando ya al final de esta introducción. ¿Cuál es la estructura del libro? El libro está estructurado alrededor de 4 escenas. Oiga bien, 4 escenas que contienen grupos de 7. ¿Cómo está eso? Vean todos los simbolismos, ¿eh? Las cartas primero a las 7 asambleas o congregaciones de Asia. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Puros 7. 7 asambleas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ahí están 4 escenarios. ¿Sí? También habla de 7 candeleros y otras representan las asambleas. De hecho, lo vamos a ver. Y un versículo clave es Apocalipsis 1:19 que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
Mira cómo ahí lo anuncia tan claro, ¿verdad? Son tres momentos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esto divide el libro en lo que Juan ha visto, una visión del Mesías, lo que es ahora. ¿A qué se refiere en ese tiempo? Las cartas a las 7 asambleas, lo que estaba ocurriendo en el momento al final del primer siglo. Y la tercera parte, y lo que ha de ser. O sea, el resto de la historia profética del libro hasta el final de los tiempos. Ahí está la estructura. Lo que fue en el momento y lo que será después. El versículo que divide la hora de lo que ha de venir después es Apocalipsis 4, 1 y 2. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, las que ya viste. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. O sea, ahí el Señor le dijo, mira, me viste primero y ahora vente. Te voy a subir al escenario para que veas desde arriba lo que va a ocurrir. De manera que desde Apocalipsis 4 en adelante Juan ve los eventos futuros desde la perspectiva del cielo. Y un cielo con Elohim en control de todo sentado sobre su trono. Ahí está. Y de ahí empieza todo el desenlace. Es lo que nos vamos a enfocar mayormente en esta serie de mensajes. ¿Cuál es el propósito de esta serie de mensajes? Haré una explicación detallada y estructurada de las visiones y eventos proféticos a partir del capítulo 4 en adelante. Voy a irme rápido con el mensaje de las 7 asambleas en un mensaje corto porque ya tenemos una serie que está dando Gabriel y que cubre el periodo desde la ascensión hasta que el Mesías vuelva y lleve a cabo el juicio final. ¿Cómo ven? La parte final, lo que todavía no sucede. Pero sobre todo, podrán comprender por primera vez, si es que no lo han comprendido antes, el orden cronológico de los eventos proféticos del Apocalipsis y en qué consisten. O sea, verlos en orden. Porque se habla tanto de estos eventos que uno ya no sabe qué ocurre primero y qué después. Pero los vamos a ver en orden cronológico. Por eso la serie se llama así. ¿Cómo la ven? ¿A cuántos les interesa? Amén. Y hay que recomendar esta serie. ¿Qué nos dice el prólogo? Con esto terminamos. Para dar una introducción solo vamos a ver los primeros 3 versículos. ¿Qué nos dice? Se llama el prólogo, la introducción del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1 del 1 al 3 dice, y lea conmigo, la revelación de Yeshua el Mesías, que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mesías, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y termina diciendo el prólogo, porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Ahí está. Solo el prólogo, así empezó el libro. Ahora, ¿qué nos dice estas palabras? Bueno, la revelación de Yeshua el Mesías. Para empezar, ¿de dónde viene la palabra Apocalipsis? Apocalipsis en griego significa revelación. Es decir, que el velo es quitado por Yeshua para dar a conocer a sus siervos. Y en griego utiliza la palabra doulos. ¿Y qué es un doulos? Es una persona que no es obligada a ser esclavo, como aquellos que se compraban en el mercado. Usted iba a comprar un esclavo. Sino que esos esclavos, después de cumplir su tiempo de compromiso, el amo los liberaba y les decía, ya eres libre. Pero después de irse decía, no, yo no quiero estar en libertad, quiero regresar el buen trato de mi amo y quiero quedarme voluntariamente a vivir en esa casa bajo la autoridad de mi amo. Y llegaban y voluntariamente le decía, sí, usted me dejó libre, pero ahora yo quiero quedarme voluntariamente con usted. Esos eran los dulos, los siervos voluntarios, no los que estaban a fuerza, ¿eh?
Y después, ¿sabe qué hacía el amo para sellar ese pacto? Agarraba una punta y contra la pared de la casa o la puerta le ponía la oreja y le traspasaba, pero no para ponerle una arrancada, era una señal de que ya era un esclavo voluntario, el dulos. Entonces nosotros somos dulos, siervos del Señor voluntariamente, o alguien está a la fuerza. Y le dio a conocer a sus siervos, los dulos, el plan de Elohim para el mundo. Por eso este mensaje no es para todos, es para los siervos. Y para mostrarnos lo que sucedería pronto y para que no seamos sorprendidos por los eventos mundiales y la persecución con la que seremos probados. Esa parte algunos dirán, ay, seremos probados. Pero vean, hay una bendición para aquellos que guardan el mensaje del Apocalipsis. Y dice, porque el tiempo está cerca. Así es de que, hermanos, tenemos chance de prepararnos. Esto que vamos a repasar nos va a ayudar a entender claramente lo que nos espera y podernos guardar sabiendo lo que va a pasar. Lo bueno de la historia, hermanos. Cuando usted ve una película de esos de malos, ¿verdad? Mafiosos, y siempre se aprovechan de los buenos. Y cuando usted ve al final que triunfan los buenos, ¿de qué lado quiere estar usted? Aunque hay artistas que les gustan los personajes de malosos, ¿verdad? Para hacer llorar a las... Pero al final triunfa el bien. Entonces, ¿de qué lado estamos? Sí, vamos a ser probados, pero al final triunfará el bien. Amén. ¿Qué nos dice el prólogo? Vean, los eventos terrenales son observados con una perspectiva del cielo celestial, ya dijimos. Y la prontitud significa inminencia en términos escatológicos, o sea que eso es seguro. No es algo que a ver si pasa, no, ya está. Por eso aquellos que dicen, hermanos, vamos a orar para que no venga tribulación al mundo y que las cosas mejoren y cambien, hermano, esa oración es en vano. Porque cuando usted ore, Señor, que no venga la tribulación, va a venir. ¿Para qué le corre? Mejor dígale, Señor, ayúdame y guárdame para estar preparados, porque esto viene pronto y es seguro. Apocalipsis 1:2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Elohim, del testimonio de Yeshua, el Mesías. Esto indica que Juan ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua y que no es el producto de su mente, sino que tiene el reclamo de autoridad de ser la palabra de Elohim, todo esto. Alguien que dice, porque hay gente que llega a pensar, ¿qué se fumarían estos profetas? ¿Quién sabe? Para ver monstruos y ¿quién sabe cómo estaría Juan? No, no es producto de una sustancia. Es la revelación de la palabra y la autoridad de Elohim y su Mesías Yeshua, lo cual hace que esto sea claro y va a ser real. Y vea cómo termina el verso 3. Ya lo leímos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahí solo un comentario. Las cartas que se mandaban a las asambleas, como a las de las siete asambleas de Asia, eran para ser leídas en voz alta. No es que llegara la carta al pastor, el pastor la leía y decía, ay, no, eso está muy feo. No se la lean, no se van a asustar los hermanos. Aquí dice, mira lo que va a venir. Nos dio una porrea al Señor y no, esto no debe pasar. No, se leía la carta delante de la congregación, imagínense. Imagínense, el Señor dice esto y ahí caía el mensaje. Y unos llorando y otros con miedo, pero esa era la práctica. Las cartas se leían en público. La bendición de guardar la profecía escrita aplica para todas las generaciones de creyentes, no solo para aquellos para quienes originalmente fue escrito, también para nosotros. Las advertencias, promesas, son para nosotros también, porque el tiempo está cerca. Y termino con esta última. ¿Qué nos dice el prólogo? Esta es la última carta de Elohim a la congregación que será perseguida desde el tiempo de Juan y a través de las congregaciones venideras. Juan está puntualizando que debemos guardar el mensaje del libro ahora y no esperar el futuro. Porque alguien también dice, no, pues ya hasta que yo vea, que alguien diga, no, es el antimesía, entonces para luego hay tiempo, ¿verdad?
Y no, él dice, tenemos que prepararnos, ya debemos de estar preparados. Mucha gente vive así, diciendo, no, hasta que no aparezca y que yo diga, este es el anticristo, entonces, no, llevémonos a la suave, ¿verdad? ¿Para qué nos apuramos? Y no, Juan dice, debemos de guardar el mensaje del libro ahora y no esperarnos hasta que vengan los eventos finales. De la misma forma que nosotros debemos estar preparados para la segunda venida del Maestro, ahora, porque Él podría venir cualquier día. Las escrituras son bastante claras en que Él vendrá a la hora que no lo esperamos. Y vean lo que dice, ahora sí, la pregunta, con esto cerramos, ¿realmente estás preparado para la venida del Mesías y los eventos que estarán por venir? Ahí está la pregunta. ¿Realmente estás preparado? Recuerda que el Apocalipsis es la última carta de Elohim a la asamblea, a la congregación que será perseguida desde el tiempo de Juan y a través de las generaciones venideras. Y ahí está, y vendrá la hora que no lo esperamos. ¿Y qué dice? Lean conmigo, Mateo 24:44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, diga conmigo, todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.